Angélica Aragón no fue una actriz más dentro de la televisión mexicana. Fue una mujer que marcó un antes y un después en la manera en que se contaban las historias y, sobre todo, en cómo se miraba a la mujer en la pantalla. Hija del reconocido compositor y actor José Ángel Espinosa Ferrusquilla, creció rodeada de arte y sensibilidad, pero también de una profunda conciencia crítica. Desde sus primeros pasos en el cine y la televisión, Angélica dejó claro que no aceptaría ser encasillada en papeles decorativos ni sumisos. Su nombre se transformó en sinónimo de personajes complejos, valientes y, muchas veces, incómodos para una industria que prefería mantener a las mujeres dentro de moldes prefabricados. El gran punto de quiebre llegó en 1997 con Mirada de Mujer, la telenovela que revolucionó el género y convirtió a Angélica en la voz de millones de espectadoras que, por primera vez, se vieron reflejadas en una protagonista madura, apasionada y decidida. Sin embargo, detrás del éxito también estaban la inconformidad y la rebeldía. Angélica no solo brilló en escena, cuestionó, criticó y desafió al sistema que la consagraba. Su historia es la de una actriz que eligió ser fiel a sí misma, aunque eso implicara desaparecer. En 1997, la televisión mexicana experimentó un fenómeno inesperado. En un medio dominado por Televisa y por melodramas repetitivos donde la juventud, la pureza y el sacrificio femenino eran la norma, apareció una telenovela que desafió todas esas estructuras, Mirada de Mujer. La producción de TV Azteca no solo representaba una apuesta arriesgada, sino una auténtica declaración de guerra a los clichés del género. En el centro de todo estaba Angélica Aragón, quien interpretó a María Inés, una mujer de 50 años que, tras descubrir la infidelidad de su esposo, se enfrenta a la soledad, al juicio de su familia y al escándalo social. Lo que parecía un melodrama más, pronto se convirtió en un fenómeno cultural. Por primera vez, millones de mujeres mexicanas y latinoamericanas se vieron reflejadas en la pantalla chica no como madres abnegadas o esposas sacrificadas, sino como mujeres reales, con deseos, dudas, temores y sobre todo, con derecho a reinventarse. El personaje de María Inés rompió con la idea de que la madurez era sinónimo de resignación. Gracias a la intensidad de Angélica Aragón, la protagonista no fue solo un rol dramático, sino un símbolo de emancipación. La trama, en la que María Inés iniciaba una relación con un hombre mucho más joven, interpretado por Ari Telch, generó debates acalorados. Para algunos, era una historia inmoral que atentaba contra los valores tradicionales de la familia. Para otros, era una bocanada de aire fresco que ponía en evidencia la hipocresía de una sociedad que celebraba a los hombres maduros con parejas jóvenes, pero condenaba a las mujeres que hacían lo mismo. La polémica solo alimentó el éxito y Mirada de Mujer alcanzó cifras históricas de audiencia. Angélica Aragón supo aprovechar cada diálogo, cada gesto y cada silencio para transmitir la complejidad de una mujer que se atrevía a desafiar las expectativas impuestas. En entrevistas posteriores, confesó que aceptar el papel había sido un acto de compromiso personal, porque conocía de cerca a mujeres que vivían atrapadas en matrimonios infelices o en rutinas vacías. Ella quería que su interpretación fuera un espejo para todas ellas. La crítica fue unánime en reconocer el impacto de su actuación. Se habló de un antes y después en la televisión mexicana. Incluso académicos y feministas analizaron la importancia cultural de la telenovela, considerándola una herramienta de reflexión sobre los roles de género. Para Angélica, el éxito significó mucho más que popularidad. Representó la confirmación de que la televisión podía ser arte y denuncia al mismo tiempo. Sin embargo, este triunfo también la colocó en una posición incómoda dentro de la industria. Su nombre se asoció con proyectos de calidad y con discursos críticos, pero eso no siempre agradaba a los ejecutivos acostumbrados a fórmulas fáciles. El fenómeno de Mirada de Mujer marcó un hito, pero también selló el destino de Angélica Aragón. Sería recordada como una actriz comprometida, pero también como una voz incómoda para quienes preferían el silencio. Angélica Aragón no fue una actriz que aceptara las reglas sin cuestionarlas.
Mientras muchos de sus colegas se adaptaban dócilmente a los moldes que la industria les imponía, ella eligió un camino distinto, el de la confrontación. Desde muy temprano en su carrera comprendió que la televisión mexicana, especialmente el género de la telenovela, funcionaba como una maquinaria que producía historias en serie, todas con la misma estructura básica: la joven inocente, el hombre rico y poderoso, la villana despechada y un final moralizador que aseguraba que el orden social permanecía intacto. Para Angélica, aquello no era arte, era explotación. En múltiples entrevistas, denunció que las telenovelas habían convertido la experiencia humana en mercancía. Repetían dramas familiares una y otra vez, pero siempre desde una perspectiva conservadora, reforzando estereotipos en lugar de cuestionarlos. En sus palabras, se trataba de un negocio que lucra con el sufrimiento de las mujeres, pero sin ofrecerles una salida real. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas. La prensa las convirtió en titulares y los ejecutivos de televisión comenzaron a verla con recelo. Pero Angélica no buscaba agradar a todos. Creía firmemente que los actores tenían una responsabilidad con el público. No solo entretener, sino también provocar reflexión. Por eso, exigía guiones más complejos, personajes más humanos y tramas que no se limitaran a reproducir el mismo cuento de hadas disfrazado de tragedia. Su postura le ganó la admiración de críticos, intelectuales y feministas, quienes la celebraron como una artista consciente en un medio dominado por la superficialidad. Sin embargo, también le cerró puertas. Algunos productores comenzaron a considerarla difícil o problemática, términos que en la industria muchas veces eran sinónimo de veto. La valentía de Angélica al denunciar las carencias del sistema televisivo contrastaba con el silencio cómplice de muchos de sus colegas. Mientras otros preferían callar para asegurar contratos, ella arriesgaba oportunidades por defender la calidad artística y la dignidad del oficio. No pocas veces se negó a aceptar papeles que consideraba humillantes o vacíos. Para ella, cada personaje debía tener una razón de ser, debía transmitir algo más que lágrimas o escándalos prefabricados. Ese espíritu rebelde, aunque le trajo dificultades, cimentó su reputación como una actriz íntegra. El público comenzó a verla no solo como intérprete, sino como una mujer con principios, dispuesta a enfrentarse a un sistema que parecía invencible. A diferencia de las figuras que se desvanecen cuando la fama deja de sonreírles, Angélica Aragón se convirtió en un referente moral y artístico. Con el paso de los años, su crítica se reveló profética. Hoy, cuando los debates sobre representación, diversidad y género ocupan un lugar central en el entretenimiento global, sus palabras resuenan con fuerza renovada. Lo que en los 90s fue considerado polémico, hoy se reconoce como visionario. Angélica se adelantó a su tiempo y, aunque pagó un precio alto por su inconformidad, dejó claro que la verdadera grandeza de un artista no se mide en la cantidad de contratos firmados, sino en la capacidad de decir lo que otros callan. Después del huracán mediático que significó Mirada de Mujer y de haberse posicionado como una voz crítica dentro de la televisión mexicana, Angélica Aragón tomó una decisión que sorprendió a todos: se apartó. No hubo despedidas públicas ni escándalos de por medio, simplemente dejó de aparecer en las pantallas con la misma frecuencia. Su ausencia fue tan notoria que rápidamente surgieron rumores. Algunos aseguraban que había sido vetada por su carácter contestatario. Otros afirmaban que estaba cansada del medio y que había optado por una vida tranquila. La realidad era mucho más compleja y, como casi todo en su vida, respondía a una necesidad de coherencia personal. Angélica había comprendido que el precio de mantenerse activa en una industria dominada por fórmulas repetitivas era demasiado alto. Prefería el silencio antes que prestarse a proyectos sin alma. Mientras sus colegas luchaban por permanecer en el centro de atención, ella eligió la invisibilidad voluntaria. Ese retiro parcial, lejos de debilitar su imagen, la fortaleció. Con el paso del tiempo, la figura de Angélica Aragón adquirió un aura de misterio, casi de leyenda. Su nombre se mencionaba con respeto, como el de alguien que había tenido el valor de retirarse en el momento justo.
Cuando regresó, lo hizo bajo sus propios términos. No volvió como la protagonista omnipresente de largas telenovelas, sino como una actriz selectiva, comprometida con proyectos que realmente le aportaran algo a nivel artístico o personal. Participó en cine, en teatro, en papeles secundarios que, aunque menos visibles, le permitían expresar la profundidad que siempre buscó en su trabajo. Para ella, no se trataba de mantener el brillo mediático, sino de conservar la autenticidad. Esa actitud desconcertó a muchos. En una industria obsesionada con la visibilidad constante, donde desaparecer un año podía significar el olvido definitivo, Angélica demostraba lo contrario, que el silencio también podía ser un acto de resistencia. Su retiro voluntario se convirtió en un mensaje poderoso, especialmente para las mujeres de la industria, a quienes a menudo se les exigía permanecer jóvenes, bellas y disponibles en todo momento. Angélica rompió esa expectativa y mostró que se podía elegir otra ruta. El regreso selectivo de la actriz fue, en sí mismo, una declaración de principios. Aceptó menos trabajos, pero los que eligió tenían un valor artístico innegable. Su participación en producciones cinematográficas independientes y su incursión en el teatro confirmaron que su compromiso no era con la fama, sino con el arte. En cada aparición reafirmaba la idea de que se podía tener una carrera sin someterse a las reglas del espectáculo masivo. Con el tiempo, su figura se consolidó como la de una artista íntegra, ajena a la obsesión por el rating y la farándula. Para muchos, Angélica Aragón se convirtió en un ejemplo de dignidad, la actriz que prefirió el silencio antes que la mediocridad y que regresó no para recuperar la fama perdida, sino para seguir siendo fiel a sí misma. El legado de Angélica Aragón no se mide en la cantidad de telenovelas que protagonizó, ni en los premios que recibió, sino en la huella cultural que dejó en un país acostumbrado a callar las verdades incómodas. Su nombre se asocia a una de las transformaciones más significativas de la televisión mexicana, la irrupción de personajes femeninos complejos, maduros y profundamente humanos. Con Mirada de Mujer, no solo ofreció entretenimiento, sino que abrió una conversación nacional sobre el derecho de las mujeres a amar, decidir y reinventarse, incluso en edades que antes parecían condenadas al silencio. Sin embargo, lo que la distingue no es únicamente su impacto en pantalla, sino su capacidad para incomodar a quienes preferían que todo siguiera igual. Angélica se negó a ser cómplice de un sistema que reducía a las mujeres a estereotipos y que explotaba el melodrama como mercancía. Esa postura le cerró puertas, pero también la convirtió en referente. Fue una actriz que habló cuando otros callaban, que eligió proyectos significativos por encima de contratos millonarios y que prefirió el silencio antes que la falsedad. Hoy, su figura se recuerda como la de una mujer íntegra, fiel a sus principios y consciente de su papel en la cultura. No buscó ser un ídolo intocable, sino un espejo en el que muchas pudieran reconocerse. Su voz, incómoda para algunos, inspiradora para otros, sigue resonando como recordatorio de que el verdadero arte no teme al conflicto. Angélica Aragón dejó un legado de valentía y autenticidad que trasciende la televisión, el de una mujer que eligió vivir y actuar en plena libertad. Hoy Angélica Aragón permanece como una figura enigmática y fascinante. No aparece con frecuencia en los titulares, no se presta a los juegos mediáticos ni a la sobreexposición que consume a tantas celebridades. Prefirió el camino difícil, mantenerse fiel a sus convicciones, aunque eso significara renunciar al brillo constante de la fama. Y esa elección, lejos de debilitarla, la elevó a la categoría de mito. Su vida y carrera nos recuerdan que el verdadero valor de un artista no se mide en el número de apariciones, sino en la profundidad de su legado. Angélica no quiso ser parte de un espectáculo vacío. Eligió ser una voz distinta, incómoda y honesta. Cada silencio que guardó, cada papel que rechazó y cada crítica que lanzó fueron piezas de una misma declaración. La dignidad no se negocia. En un mundo donde muchos buscan desesperadamente aprobación, ella nos enseñó que a veces el mayor acto de rebeldía es desaparecer.
y en cada regreso, aunque breve y selectivo, dejó claro que seguía siendo la misma, una actriz comprometida con el arte y no con el negocio. Hoy, al recordar su trayectoria, no vemos solo a la protagonista de una telenovela histórica, sino a la mujer que se atrevió a mirar de frente a la industria y decir lo que nadie quería escuchar. Angélica Aragón será siempre eso, la mirada incómoda que transformó la televisión mexicana.